El día de hoy hablaremos sobre los narradores en el cuento. Primero comenzamos con los puntos de reflexión acerca del narrador. Relatar es elegir ciertos hechos y desarrollarlos en un determinado orden, los cuales da un sentido diferente al de la vida real. Por eso a veces no nos conmovemos con una noticia terrible, pero sí con el relato de algo cotidiano. El narrador es el que decide qué hechos va a relatar, cómo los va a contemplar y cómo los va a organizar. El narrador es el que sabe, ve y dice. Por lo anterior, el narrador no es el autor, puesto que en cada relato el autor deberá inventar un narrador distinto, para que los hechos sean contados con la mayor eficacia. Si esto no fuera así, todos los relatos de un mismo autor serían iguales. El narrador es la voz de una ficción, no la voz de la realidad. Es una construcción imaginaria que organiza la narración, crea y ordena, inventa y fabula, adorna y dosifica el discurso. Además, el cuento muestra pero nunca explica. El lector quiere ver la historia, no que se la interpretemos. Si el lector sabe todo acerca de los personajes, cómo son, cómo piensan, qué hacen, por qué lo hacen, entonces perderán todo misterio y por tanto interés. El autor puede dejar dudas, preguntas sin resolver, opciones para el lector, pero el escritor debe necesariamente conocer las respuestas. De eso depende la verosimilitud del relato. El narrador es un personaje más de la narración. Los personajes de los cuentos son simples funciones narrativas diseñadas para cumplir un destino. El destino del narrador es contar el cuento desde la perspectiva más poderosa para el relato. Al usar diálogos, debemos comprender que cada emisor de un diálogo es un narrador diferente. Yo les hablaré sobre las funciones del narrador. Como primer elemento tenemos que tener en cuenta cómo logramos construir su propia voz, es decir, como primer componente un narrador elige si usa diálogo o si no los usa, si abunda o no en las descripciones. Como segundo componente, si el narrador usa un ritmo lento o tiene velocidad, si tiene determinadas fórmulas de lenguajes que se repiten o no, si le da espacio a sus pensamientos y además debe dotar de voz a cada uno de sus personajes si es que estos la necesitan. Sin embargo, es muy importante acotar que es un aspecto importante de la voz del narrador, así como también de cualquier personaje, es la distancia emocional a la que se ubica de los hechos. Al hacer esto, estamos retratando quién cuenta. Como segundo elemento, tenemos que tener en mente el cómo adoptar un punto de vista. Hay dos opciones básicas. ¿El narrador está dentro de la acción o el narrador está fuera de la acción? Vamos a comenzar cuando el narrador está dentro de la acción. Este hecho conduce a usar la primera persona del singular, es decir, el yo, o el plural, nosotros. Al elegir este punto de vista, el narrador puede ser protagonista, es decir, tiene acceso a todo lo que él hace, piensa o sueña, pero no conoce nada de lo que piensan los otros. También puede ser un personaje testigo, que narra algo que le pasó, pero que él no lo protagonizaba. Ahora les explicaré cuando el narrador está fuera de la acción. Este hecho conduce a usar la tercera persona, él, ella o ellos, y aquí el narrador tiene varias opciones. Opción A, narrador cámara. Solo cuenta lo que ve y lo que oye. Opción B, narrador omnisciente. Conoce todo lo que todos los personajes hacen, dicen o piensan. Opción C, narrador enfocado. Este narrador puede tener acceso al interior de uno o varios personajes y así logra usar una perspectiva múltiple. Al hacer esto, estamos retratando desde dónde lo cuenta. Organizar y valorar los elementos del cuento. En un cuento es mucho más delicado el saber seleccionar los eventos que se van a contar que una novela. En principio, esa selección debe hacerse acorde al perfil de narrador que hemos elegido. Ese narrador, que no somos nosotros, tiene sus propios intereses y le asombran determinados hechos. Esos son los que él va a seleccionar. Esta selección debe hacerse de acuerdo a tres criterios. 1. Un inicio inquietante. 2. Una línea de acción ininterrumpida. 3. Un final inesperado pero lógico dentro del relato. Al hacer esto retratamos. Ahora, tratemos de ver lo anterior aplicado a un ejemplo en el que se puede comprobar en la práctica como un mismo hecho puede ser muy diferente al elegir el narrador. El hecho es el siguiente. Una fotógrafa ha perdido a su madre hace un mes y está alterada. Narrador 1. La fotógrafa escribe una carta a su hermano. Querido Joaquín, ya lo hablamos.
Pero a medida que pasan los días siento que el mundo ha girado 180 grados para mí y tú tal vez me ayudes a recomponer los pedazos. Narrador 2. La hija de la fotógrafa en un diálogo con su tía. La noto rara. Siempre lo fue. ¿Qué quieres decir con eso? Ahora ha sufrido un shock. No creo que sea la muerte de tu abuela lo que ha desatado la crisis. Hija mía, si hubiéramos hablado alguna vez, no hubo tiempo ni ocasión. Las dos nos parecemos demasiado. Te hubiera contado mi sueño, aunque, no sé, tal vez haya sido mejor así. Narrador 4. Una modelo que trabaja con la fotógrafa. Ella siempre sabía lo que quería. Era déspota, insoportable, pero la calidad de su trabajo era inobjetable. Pero desde hace un mes la siento perdida. Me tiemblan las manos y su cámara parece no encontrar nunca el ángulo adecuado. Siento lástima por ella, aunque ahora parezca más humana que antes. Una vez visto el ejemplo anterior, procedamos a identificar a los diferentes tipos de narradores en los siguientes textos a modo de ejercicio. Primero, tenemos la sospecha, de un autor anónimo chino. Un hombre perdió su hacha y sospechó del hijo de su vecino. Observó la manera de caminar del muchacho, exactamente como un ladrón. Observó la expresión del joven, como la de un ladrón. Observó también su forma de hablar, igual a la de un ladrón. En fin, todos sus gestos y acciones lo denunciaban culpable del hurto. Pero más tarde encontró su hacha en un valle, y después, cuando volvió a ver al hijo de su vecino, todos los gestos y acciones del muchacho parecían muy diferentes de los de un ladrón. En este caso, el narrador se encuentra fuera de la acción, y se trata de un estilo cámara, pues solo nos cuenta lo que el hombre observó y sospechó, sin mayor acceso a su mundo interior. En segundo lugar, tenemos a Borges y yo, de Jorge Luis Borges. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Aquí, el narrador se encuentra dentro de la acción, y pareciera combinar, de manera compleja, tanto al narrador protagonista como al testigo. Jorge Luis Borges narra en primera persona, pero quien protagoniza los hechos es su alter ego escritor, Borges. Como tercer texto, tenemos La noche boca arriba, de Julio Cortázar. A mitad del largo zaguán del hotel pensó que debía ser tarde.
y se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las 9:10. Llegaría con tiempo sobrado a donde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro, y él, porque para sí mismo, para ir pensando, no tenía nombre, montó en la máquina saboreando el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas, y un viento fresco le chicoteaba los pantalones. Nuevamente se trata de un narrador que se encuentra fuera de la acción, aunque esta vez más aproximado a un narrador enfocado que a un narrador cámara, ya que tenemos ligeramente un poco más de acceso a los pensamientos de un personaje y la narración se limita a su perspectiva. Piensa en nosotros, de Gabriel García Márquez. El pelotón de fusilamiento lo sacó de su celda en un amanecer glacial, y todos tuvieron que atravesar a pie un campo nevado para llegar al sitio de la ejecución. Los guardias civiles estaban bien protegidos del frío, con capas, guantes y tricornios, pero aún así tiritaban a través del yermo helado. El pobre prisionero, que solo llevaba una chaqueta de lana deshilachada, no hacía más que frotarse el cuerpo, casi petrificado, mientras se lamentaba en voz alta del frío mortal. A un cierto momento, el comandante del pelotón, exagerado con los lamentos, le gritó: «Coño, acaba ya de hacerte el mártir con el cabrón frío. Piensa en nosotros que tenemos que regresar». El tipo de narrador de este cuento está en tercera persona y es omnisciente, ya que el narrador conoce todo acerca de lo que ocurre en la historia y lo que piensan sus personajes. El tipo de narrador de este cuento de Gabriel García Márquez está en tercera persona y es el narrador cámara, ya que éste solo se dedica a contar lo que ve y lo que escucha de sus personajes y lo que ocurre alrededor. El imán de Oscar Wilde. Había una vez un imán y en el vecindario vivían unas limaduras de acero. Un día a dos limaduras se les ocurrió bruscamente visitar al imán y empezaron a hablar de lo agradable que sería esta visita. Otras limaduras cercanas sorprendieron la conversación y las embargó el mismo deseo. Se agregaron otras y al fin todas las limaduras empezaron a discutir el asunto y gradualmente el vago deseo se transformó en impulso. «¿Por qué no ir hoy?», dijeron algunas, pero otras opinaron que sería mejor esperar hasta el día siguiente. Mientras tanto, sin advertirlo, habían ido acercándose al imán, que estaba muy tranquilo como si no se diera cuenta de nada. Así prosiguieron discutiendo, siempre acercándose al imán, y cuanto más hablaban, más fuerte era el impulso, hasta que las más impacientes declararon que irían ese mismo día, hicieran lo que hicieran las demás. Se oyó decir a algunas que su deber era visitar al imán, y que hacía ya tiempo que le debían esa visita. Mientras hablaban, seguían inconscientemente acercándose. Al fin, prevalecieron las impacientes, y en un impulso irresistible la comunidad entera gritó: «Inútil esperar, iremos hoy, iremos ahora, iremos en el acto». La masa unánime se precipitó, y quedó pegada al imán por todos lados. El imán sonrió, porque las limaduras de acero estaban convencidas de que su visita era voluntaria. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya quedado claro cómo utilizar al narrador en los cuentos. Hasta la próxima.